Señoras y señores, queridos amigos patriotas españoles, gracias por vuestra invitación y por vuestra acogida. Vuestro partido Vox y vuestro presidente, mi querido Santiago Abascal, con el que estamos en contacto desde hace tiempo, encarnan el movimiento patriótico español con el que sé que puedo contar a nivel europeo para reactivar Europa. En efecto, Europa, la verdadera Europa, la Europa de la libertad y de los pueblos, la Europa de la soberanía y la de los Estados, la Europa de la identidad y de las naciones necesita nuestras fuerzas combinadas, ya que la Unión Europea le ha hecho mucho daño durante décadas. En esta lucha política común, vengo a deciros lo importante que es para nuestro proyecto de recuperación la amistad entre nuestros dos países, la fraternidad entre nuestros dos partidos, la solidaridad entre nuestros diputados. Y permitidme enviaros el saludo de millones de patriotas franceses y aseguraros que podéis contar con su amistad y con su apoyo. Juntos estamos en la recta final para hacer del 9 de junio un día de liberación y de esperanza. Nos quedan 3 semanas para convencer a nuestros respectivos compatriotas de que salgan a votar y de que salgan a votar para que Jordan Bardella y Jorge Buxadé lleguen con la mayor delegación posible a Bruselas. Los promotores de la Unión Europea, encabezados por el dúo Macron-von der Leyen, nunca están satisfechos y ahora quieren llevar a nuestro continente a una casi fusión europea, una marcha forzada hacia un superestado europeo centralizado. Y esta vez, y sin que sirva de precedente, lo hacen a cara descubierta. Todo se encuentra en el informe Verhofstadt aprobado por el Parlamento Europeo por pocos votos el pasado noviembre y en el que se habla, en concreto, del fin del derecho de veto. Cuanto más construyen una Unión Europea integrada, peores son los resultados. Es difícil no mencionar ahora mismo el tema de la inmigración en este momento. Zonas enteras de mi país, Francia, se encuentran en una situación de sumersión migratoria y ya no están bajo el control del Estado. Suelen denominarse como zonas sin ley, pero en realidad son zonas regidas por leyes distintas de las francesas. Esta situación de separatismo migratorio, que también se da en Gran Bretaña, en Bélgica, en Suecia, con una inseguridad creciente y la amenaza constante de disturbios, amenaza a toda Europa. ¿Y qué hace la Unión Europea a este respecto? Pues no hace nada. Peor aún, lo organiza todo con el tristemente célebre Pacto sobre el Asilo y la Inmigración, impuesto a nuestros pueblos por tecnócratas alejados de la vida cotidiana de nuestros conciudadanos. Cuando leí vuestro manifiesto de Algeciras, pude ver una gran convergencia de puntos de vista con el programa defendido por Jordan Bardella en esta campaña. Y los resultados de la Unión Europea son igual de malos en el ámbito económico. Si echamos la vista atrás, unos años, vemos que la economía europea se ha quedado rezagada con respecto a la estadounidense en un grado sin precedentes y se atreven a hablar de una Europa poderosa. De hecho, han fracasado en todo. Bueno, en todo. Menos en conquistar la libertad de los pueblos europeos. Vosotros no queréis esta visión. Nosotros no la queremos y creo que una gran parte de los pueblos de Europa tampoco la quieren.
La Unión Europea quiere silenciar a los pueblos y nosotros queremos una Europa que garantiza su libertad. La Unión Europea quiere que desaparezca el derecho de veto, que garantiza que las naciones puedan defender sus intereses y quiere inmiscuirse en la vida de nuestros conciudadanos en todas partes. Y nosotros lo que queremos es una Europa con una cooperación libremente aprobada. La Unión Europea quiere uniformizar todo el continente, mientras que nosotros queremos una Europa que garantice la diversidad de las culturas y las identidades de los pueblos europeos. La Unión Europea quiere promover el islamismo y el movimiento woke, mientras que nosotros queremos una Europa orgullosa de sus culturas milenarias y que permita a cada pueblo defender su propia identidad. La Unión Europea quiere cada vez más inmigración y la desaparición de las fronteras, mientras que nosotros queremos una Europa que permita a cada país elegir quién entra en su territorio y quién sale de él. Y este es el sentido de la reforma de Schengen que defendemos: preservar la libertad de circulación a los ciudadanos de los países miembros y solo a ellos. Cada país puede, si así lo desea, acoger en su territorio a extranjeros de fuera de Europa. Y está en su derecho. Pero ningún país tiene derecho a imponerlos a otras naciones. La Unión Europea quiere organizar el decrecimiento de la energía, de la industria e incluso de la agricultura. Y nosotros queremos una Europa que confíe en la ciencia para afrontar los retos del cambio climático. Y una Europa que permita a los agricultores alimentar a sus conciudadanos y vivir de su trabajo. Por tanto, ya veis que nuestra Europa está muy lejos de su Unión Europea. Incluso me atrevería a decir que la Unión Europea, tal y como existe hoy, no es más que una falsificación. Una burocracia desconectada de la realidad, que ataca a nuestras naciones despojándolas de sus prerrogativas y que considera a nuestros pueblos con desprecio, como meras poblaciones que hay que administrar. Y sin embargo, en la brillante e incomparable historia de nuestro continente, son las naciones y su unidad las que han hecho Europa, y no al revés. Fueron las naciones las que le hicieron descubrir el mundo, y en vuestro caso, de los españoles, el nuevo mundo. Son las naciones, y solo ellas, las que han hecho que su civilización se extienda a todos los continentes. Son las naciones las que le han dado su poder. Fueron las naciones las que vencieron a los imperios totalitarios por la libertad de nuestros pueblos. Como podéis ver, queridos amigos, tenemos una visión compartida de Europa, una visión que cada vez más europeos hacen suya. Y en breve, cuando espero que seamos muchos los que estemos en el Parlamento Europeo, será el momento de empezar a reorientar la Unión Europea, siguiendo principios sencillos y universales. Europa debe proteger a sus pueblos y naciones. Europa debe producir y Europa debe respetar a sus pueblos y naciones. Y detrás de nuestra visión de Europa tenemos obviamente una visión de la humanidad, y no la de un nómada desafiliado y exclusivamente materialista, sino la de un hombre apegado
a su familia, a su cultura, a su país, a su lengua y a su civilización. Y también tenemos una visión muy clara de la soberanía de las naciones. Hace unos meses propuse una declaración de los pueblos y las naciones, similar a la Declaración de los Derechos Humanos. Y espero que consigamos que el Parlamento Europeo vote a favor de ella, para reconocer solemnemente el derecho intangible de las naciones al respeto, la soberanía, la identidad y la continuidad histórica. Y también es cierto que, aunque compartamos esta visión, podemos tener diferencias de apreciación entre nosotros, porque nuestros países, a pesar de ser un crisol común, tienen cada uno su propia historia, sus propias tradiciones, a veces sus propias heridas y sus propios intereses económicos. No buscamos clones en Europa, sino aliados para defender la libertad de nuestras naciones. Rechazamos el modelo único que la Unión Europea quiere imponernos mediante el chantaje y las sanciones. Y no pretendemos imponer nuestro modelo nacional a los demás países de Europa. Al final, somos los únicos que defendemos de verdad el lema de la Unión Europea, unidos en la diversidad. Ya que, para las fuerzas políticas lideradas por Macron y Van der Leyen, nos hemos convertido en subyugados en la uniformidad. Nosotros somos los defensores de Europa y ellos son sus destructores. Nuestra Europa no tiene 70 años, sino varios miles de ellos. No es una construcción artificial de burócratas fríos y distantes, sino que vive en nuestras mentes y en nuestros corazones. No es el resultado de una normativa administrativa, sino que fluye por nuestras venas y recorre la historia de nuestras familias. No impone su presencia mediante artimañas o coacciones, sino que es fruto de la libertad, la fraternidad y el amor por lo que tenemos en común. Queridos amigos, esta batalla que estamos librando, que vosotros estáis librando, es una batalla magnífica. Es la batalla que libramos por devoción a quienes nos han precedido, por amor a quienes nos rodean, por respeto a quienes nos seguirán. En España, en Francia y en el resto de Europa, hagamos del 9 de junio el primer día en el que Europa reviva. Nos vemos el 9 de junio. ¡Viva Vox! ¡Viva España! ¡Viva Francia! ¡Y viva la verdadera Europa!